Evan Coltrane perdió a su familia en un ataque brutal, quedando solo con el peso de su culpa y un desierto interminable. Larry Serpiente Miller, el hombre detrás de aquella masacre, siguió arrasando aldeas, dejando a su paso dolor y miedo. Pero el destino le puso en el camino a Leila, una joven apache herida que despertó en él el valor dormido. Y no imaginas cómo este encuentro transformó la soledad en un enfrentamiento que cambiaría todo y haría que la justicia, por fin, hablara por sí misma. En las extensas llanuras de Nuevo México, donde el viento silba entre los cañones y la arena baila en remolinos interminables, un hombre cabalga solo. Evan Coltrane, un vaquero de rostro curtido por el sol y la soledad, lleva años evitando cualquier contacto humano. Su mirada, fija en el horizonte, es la de alguien que ha visto demasiado y que ya no espera nada. Los días para él son idénticos: despertar con el alba, alimentar a su viejo caballo Gray, recorrer los parajes áridos en busca de algo que no puede nombrar y regresar antes de que el frío nocturno reclame la tierra. El silencio es su único compañero. En las noches, sentado frente a la tenue llama de su chimenea, sus pensamientos siempre regresan a aquel día fatídico. Un grupo de hombres llegó al rancho Coltrane sin aviso ni piedad. Evan, entonces un joven explorador con más valentía que sentido, no logró detenerlos. Cuando el humo se disipó, no quedaba nada salvo cenizas y un anillo de boda ennegrecido en la tierra. Desde entonces, se odia por seguir respirando. Pero incluso en ese vacío emocional, algo dentro de él sigue alerta. Su rifle, colgado siempre al alcance de la mano, le recuerda que en estas tierras nunca se está completamente a salvo, y que a veces los fantasmas del pasado no solo viven en la memoria. Esa tarde, mientras carga un par de conejos cazados, algo fuera de lugar detiene su andar. Hay huellas recientes en la arena, pequeñas y ligeras, como de alguien que corre sin fuerzas. Y sangre, gotas oscuras que forman un rastro zigzagueante hacia su cabaña. Evan se detiene, con la mandíbula tensa. No ha visto a otro ser humano en meses. El instinto le dice que se aleje, que no se involucre, pero sus pies avanzan solos. Al girar la esquina, la ve. Una joven apache yace en la tierra, con el cabello enmarañado y el rostro pálido por la pérdida de sangre. Su ropa tradicional está rasgada y una flecha rota sobresale de su costado. Sus ojos, a pesar del dolor, lo observan con una mezcla de desafío y súplica. Evan se queda inmóvil. Una voz en su interior le grita que siga de largo, que cierre la puerta y olvide lo que ha visto. Pero esos ojos son demasiado familiares. En ellos reconoce el mismo fuego que vio en su esposa la última vez que se miraron, el fuego de alguien que se aferra a la vida. Con un suspiro áspero, como quien toma la peor decisión de su vida, se arrodilla junto a ella. «No me obligues a arrepentirme de esto, muchacha», murmura, mientras la levanta con esfuerzo. Por primera vez en años, Evan Coltrane permite que otro ser humano cruce el umbral de su hogar. El interior de la cabaña estaba impregnado de humo y del leve aroma a salvia seca. Evan depositó con cuidado el cuerpo ligero de la joven sobre un lecho improvisado de pieles de ciervo. Su respiración era superficial, el pecho subía y bajaba de forma irregular, y sus labios resecos murmuraban palabras apenas audibles en un idioma que él no entendía. Durante un instante, Evan dudó. Miró la herida en su costado, el trozo de flecha aún incrustado en la carne. Sabía que, si no actuaba ahora, la fiebre se apoderaría de ella antes de que el sol saliera de nuevo. Con manos firmes por fuera y temblorosas por dentro, buscó su vieja caja de madera con vendas y un frasco de agua destilada que había guardado para emergencias. Mientras trabajaba, el silencio entre ellos era casi ensordecedor. Evan notó la fuerza en los ojos de la muchacha cuando abrió los párpados por un segundo. No era una mirada de agradecimiento, era de pura resistencia, como si estuviera lista para pelear incluso en ese estado. «No sé si puedes entenderme, pero necesito que no te muevas», dijo Evan con voz baja y grave. Ella apenas asintió, aunque el gesto era más un reflejo que un consentimiento real.
El tiempo pareció alargarse mientras Evan limpiaba la herida y retiraba con sumo cuidado el fragmento de flecha. La joven apretó los dientes, pero no dejó escapar ni un solo grito. Esa fortaleza silenciosa le recordó a Evan a otro tiempo, a otra vida. Sintió un nudo en la garganta, uno que no había sentido en años. Al terminar, cubrió la herida con vendas limpias y se sentó en la silla junto a la cama. La muchacha volvió a cerrar los ojos, sus mejillas perladas de sudor. Por un momento, Evan la observó en silencio, preguntándose quién era y qué demonios la había llevado a estas tierras salvajes, solitarias incluso para él. Pasaron 2 días antes de que ella despertara del todo. La fiebre había bajado, gracias a las hierbas que Evan recordaba de sus años en el ejército, pero aún estaba débil. Cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los de él, la dureza seguía allí. «¿Quién eres?», preguntó Evan, rompiendo la quietud con una voz ronca. «Leila», respondió ella con un hilo de voz. El nombre era suave, pero tenía filo, como si llevara siglos cargando con él. «Soy Evan Coltrane. ¿Qué hacías por aquí?». La apache dudó. Sus labios temblaron antes de soltar las palabras. «Hombres, los hombres de Miller. Ellos atacaron mi aldea. Escapé, pero no sé si mi gente». Su voz se quebró, aunque sus ojos seguían ardiendo de determinación. Evan sintió cómo un frío familiar le recorría la espalda. Miller, el mismo nombre que había arruinado su vida. Durante años había tratado de olvidarlo, de borrar el rostro de aquel hombre de sus recuerdos. Y ahora ese pasado estaba aquí, en su propia casa, respirando en cada palabra de una desconocida. Leila intentó incorporarse, pero un dolor agudo la obligó a volver a recostarse. «No puedes moverte aún», dijo Evan con calma, aunque por dentro su mente era un torbellino de pensamientos. «Debo volver o morir en el intento», replicó ella con más fuerza de la que su frágil cuerpo parecía tener. Evan la miró largo rato. Esa determinación, esa rabia contenida, era algo que conocía demasiado bien, porque también había sentido lo mismo años atrás, antes de que la realidad lo doblegara. Sin embargo, algo en ella era diferente. Donde en él había vacío, en ella aún quedaba esperanza, por mínima que fuera. Esa noche, mientras la muchacha dormía profundamente, Evan permaneció junto a la ventana, con su rifle apoyado en las rodillas. Afuera, la luna iluminaba la árida extensión de tierra. Cada sonido del viento le recordaba que no estaba solo, que el peligro acechaba. Por primera vez en años, Evan Coltrane sintió que algo se agitaba en su interior. No era paz, no era alivio, era una chispa de lo que había perdido, la necesidad de proteger, de hacer lo correcto, aunque fuera demasiado tarde para él. Los días en la cabaña cambiaron. Evan, acostumbrado al silencio y a la rutina, ahora observaba cómo Leila, aún débil, insistía en levantarse cada mañana. En sus ojos ardía la misma fuerza que la mantenía con vida en el desierto. «Enséñame a disparar», pidió ella una tarde, con la voz más firme de lo esperado. Evan la miró largamente. Podría negarse, pero sabía que no serviría de nada. Había algo en ella que no aceptaba la derrota. «De acuerdo», cedió al fin, «pero escucha bien cada palabra». Los días siguientes estuvieron llenos de prácticas. Leila sostenía el rifle con manos temblorosas, fallaba, pero se levantaba una y otra vez. Evan la corregía en silencio, sorprendido por su tenacidad. Con cada disparo certero, la joven parecía recuperar un fragmento de sí misma. La calma era engañosa. Evan notaba señales inquietantes, huellas recientes cerca del arroyo, ramas rotas en el bosque. Sabía que los hombres de Miller no se habían olvidado de ella. Una noche, mientras el viento golpeaba la cabaña, Leila preguntó, «¿Por qué vives solo?». Evan tardó en responder, «Porque aquí nadie me pide ser quien ya no soy». Ella no dijo nada, pero sus ojos reflejaron comprensión. Ambos cargaban heridas invisibles.
Al amanecer, Evan vio figuras a caballo en la distancia. 3 hombres avanzaban lentamente, demasiado organizados para ser viajeros. «Se acercan», murmuró. Pasaron el día reforzando puertas y cargando armas. Cuando la noche cubrió el cielo, un crujido afuera heló la sangre de ambos. Las siluetas se movían entre los árboles, cada vez más cerca. «Quédate aquí, dispara solo si entran», ordenó Evan. «No pienso esconderme», respondió Leila con voz firme. Evan la miró. Ya no era la joven herida que había encontrado en la arena, era alguien listo para luchar. Con un leve asentimiento, tomó su rifle y se posicionó junto a la puerta. Afuera, los hombres avanzaban, sin saber quién los esperaba. La noche estaba en silencio, pero Evan sentía cómo el peligro se acercaba con cada segundo. A través de la ventana vio las siluetas de 3 hombres a caballo. Sabía quiénes eran. No necesitaba ver sus rostros para reconocer la amenaza de Miller. «Se quedan aquí», murmuró Evan, cargando el rifle mientras Leila, con el rostro pálido pero decidido, se sentaba cerca de la chimenea con la escopeta en las manos. Un golpe sacudió la puerta. «Entréganos a la chica, y nadie saldrá herido», gritó una voz áspera desde fuera. Evan no respondió. Su mirada fría estaba fija en el umbral. Cuando la puerta se abrió de golpe, disparó sin vacilar. El primer hombre cayó hacia atrás. El segundo intentó entrar por la ventana, pero encontró a Evan esperándolo con otro tiro certero. El tercero logró forzar la entrada parcialmente, pero un disparo de Leila lo alcanzó en la pierna, haciéndolo retroceder y desaparecer en la oscuridad. El silencio regresó, roto solo por la respiración agitada de ambos. Evan se acercó a Leila y vio la sangre en su brazo. «¿Puedes continuar?», preguntó con tono firme. «Sí», respondió ella, con una fuerza sorprendente para su estado. Evan miró la puerta destrozada. Entendió que no podían seguir esperando. «Mañana iremos a por Miller». Al amanecer montaron a caballo y cabalgaron hacia el campamento enemigo. El enfrentamiento fue rápido. Evan avanzaba como un hombre decidido a cerrar viejas heridas. Cuando finalmente Miller cayó, la tensión acumulada durante años se desvaneció. Leila, agotada pero viva, lo miró con una sonrisa débil. «Lo logramos». Evan asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su interior se reparaba. Ayudó a Leila a subir al caballo y juntos se alejaron, dejando atrás el pasado y cabalgando hacia un futuro incierto pero suyo.